quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a continuar ahora analizando qué está sucediendo en América Latina. Uno toma, por ejemplo, el periódico El País, que para mí es una de las mejores fuentes de información a nivel internacional que existe en el mundo de habla hispana, castellana. Y pues tomando del país rápidamente, uno ve noticias de Argentina, de Venezuela, de Perú, de cualquier país de América Latina, de República Dominicana, noticias importantes. Y cuando uno abrió esta semana el periódico, se encontró con noticias negativas provenientes ¿de dónde? Argentina. Y en Argentina, Brasil, Venezuela. Y lo que yo voy a hacer ahora es un recuento breve. Ya está escrito, lo escribí, lo publiqué en mi blog esta semana y lleva por título ¿Qué ocurre con los políticos? ¿Qué ocurre con los políticos? Usted puede encontrar en www.jaimearistescuder.blogspot.com. ¿Qué ocurre con los políticos? Entonces yo comienzo señalando que existe una estrecha vinculación entre lo que es la inestabilidad política y el desempeño económico. Los países con inestabilidad política son países que terminan desembocando en una caída de la actividad económica, un aumento de la tasa de desempleo, inestabilidad de precios, empobrecimiento de la población. De manera tal que lo que estamos señalando es que países donde hay golpe de Estado, donde no se ponen de acuerdo los políticos de oposición con los políticos que están en el gobierno para echar hacia adelante una sociedad, pues por lo general crecen menos que las economías, que hay fortaleza institucional, donde hay democracia, donde se le da la oportunidad a la gente para que se puedan poner de acuerdo y se le dé pues la capacidad a la sociedad para que pueda realizar sus inversiones, sus producciones de una forma más certera, donde hay un buen sistema judicial, donde los conflictos se dirimen adecuadamente en lo que son instituciones fuertes, como es el caso de lo que debería ser un sistema judicial fuerte, transparente, eficiente. Pues las economías, cuando hay inestabilidad política, pues entonces caen. Se ha visto, ahí están muchísimos artículos de Daron Acemoglu, que es un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts y que está en el track, en la ruta, en la vía de ser premio Nobel de aquí a 20 años. Si sigue como va Daron Acemoglu, no me cabe la menor duda de que pudiera ganar el premio Nobel de Economía. Pues Acemoglu, que tiene muchísimos escritos y lo ha resumido en un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Por qué fracasan las naciones? Ahí se ve que cuando hay inestabilidad política, cuando hay debilidad institucional, eso reduce la posibilidad de desarrollo, de crecimiento económico. Pues lo que estamos viendo entonces en el caso de América Latina es espeluznante. Por ejemplo, en Argentina, esta semana hubo un cambio de gobierno. El presidente Macri tomó ya lo que es el gobierno, tomó ya el ejecutivo, pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no le entregó el mandato. Uno dice, ¿cómo va a ser? Sí, no, ella se negó, ella dijo que no había forma de poder entrar en negociaciones o conversaciones adecuadas con él, con el presidente Macri. Macri dijo que había sido una pérdida de tiempo la reunión que sostuvieron y en consecuencia tuvo que el sistema judicial determinar que se pudiera lograr que a partir de las 12 de la noche del día miércoles hacia el jueves, que es el día de toma de posesión del presidente Macri, ahí se pusiera de acuerdo de tal manera que el Congreso fuera el que le entregara el poder al presidente Macri, no la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De manera tal que vemos cómo hay una inestabilidad política que se va a acentuar muchísimo porque Argentina necesita tomar acciones importantes en términos de política económica y sin embargo, lo que vemos es que hay una clara división de toda la sociedad que se manifestó en una votación electoral 50-50. O sea, Macri gana con 51 y Scioli pierde con 49. O sea, estamos hablando de una situación difícil para el gobierno y más difícil porque vemos que Scioli está en una situación donde Cristina Fernández de Kirchner lo que quiere es tomar y recomponer lo que es el poder de la oposición, hacer un gobierno, hacer una crítica de oposición fuerte
al gobierno y de esa manera ella ser la futura candidata, es decir, desplazar a quien quedó segundo en estas elecciones y ella ser de nuevo la candidata y tener el control de lo que es la oposición en Argentina. Ahora, ¿qué consecuencia puede tener esto? Le va a ser difícil, le va a ser muy difícil a Macri poder manejar la situación. Argentina necesita una devaluación fácilmente entre 15 y 20% porque hay un mercado paralelo donde hay un tipo de cambio que está más alejado del tipo de cambio oficial de lo que acabo de señalar, de lo que pudiera ser la devaluación del 20%. Y esto obviamente que implica un sacrificio para los argentinos. Claro, esto va a favorecer las exportaciones, esto va a generar un mayor nivel de empleo, esto va a generar un mayor nivel de actividad económica y esto obviamente que pues en el mediano plazo va a favorecer las condiciones de vida, pero en el corto plazo esa subida del tipo de cambio pues va a perjudicar a los argentinos. Y aun cuando hay un mercado paralelo que es el que está asignando los precios y está mandándole un mensaje a los agentes económicos de cuál es el nivel de precios que debería prevalecer, pues como quiera, ante la volatilidad que se va a generar del tipo de cambio, eso va a generar un aumento, va a producir un aumento de precios. Posteriormente, sí vamos a observar cómo el tipo de cambio, si hay un desbordamiento inicial del mismo, es decir, que hay una sobredevaluación, luego posterior o sobredepreciación del tipo de cambio, luego veremos cómo entonces comienza a bajar el peso argentino y comienza entonces ya a estabilizarse en lo que debería ser su tipo de cambio de equilibrio. Otro tema que tiene que llevar a cabo el presidente Macri es la eliminación de subsidios al transporte, subsidios de electricidad, y esto obviamente que implica ajustes importantes, incluso va a tener que reducir el déficit público, no solamente recortando subsidios, sino aumentando impuestos. Ahora, ¿qué implicará esto de aumento de impuestos ante una situación de inestabilidad política? Dificultad para el presidente Macri de poder pasar esas reformas. Con relación a Venezuela pasa algo similar. Se supo que pues, hubo una aplastante derrota electoral por parte del presidente Maduro. Eso se sabía que iba a suceder por el hecho de que la política económica que se ha estado ejecutando, una política económica desastrosa, pero además, tal como habíamos señalado, un gobierno venezolano con esa mala política económica, con un precio del petróleo por debajo de los $50 no se sostiene. Eso lo señalábamos nosotros y ahí está. El precio del barril de petróleo que está vendiendo Venezuela está alrededor de $34 y con ese precio no es verdad que se sostiene. Las finanzas públicas tienen un déficit enorme y ante esa situación, pues obviamente que la gente está cansada, está harta de lo que son las escaseces, lo que es el desabastecimiento, lo que son los aumentos de precios que se ven allá pues regularmente. Y ante esto, más la situación política de atentados contra los derechos humanos y atentados contra el Estado de Derecho, pues vemos como la población ya dijo no más y se logró conseguir 112 escaños en el Congreso y con esos 112 escaños pueden pasar una ley de amnistía. ¿Qué significa ley de amnistía? Sacar a los presos políticos. Pero ya, ¿qué acaba de decir Maduro? Que no va a permitir que promulgar esa ley. Es decir, que esa ley no va. Y si no va, pues eso significa confrontación. Entonces, una situación de inestabilidad económica unida con la inestabilidad política, lo que vamos a ver es cómo esta inestabilidad política va a potenciar lo que es la situación de inestabilidad económica y empobrecimiento del gobierno venezolano. Para mí, yo lo que creo que Venezuela lo que tiene y Maduro lo que debe hacer es dejar ya en paz a los venezolanos y renunciar. O sea, ya la gente no quiere, y así es que está demostrado, no quiere a Maduro, Maduro no tiene ya otra alternativa que no sea renunciar por el hecho de que lo que estamos viendo es que está cayendo la inversión, están aumentando los precios, está el tipo de cambio del mercado paralelo o mercado negro cada vez más alto y vemos cómo lo que se está perjudicando muchísimo los venezolanos. Ahora, por último está el tema de Brasil. Brasil, ¿qué se puede decir? Dilma Rousseff está muy cercana de casos de corrupción graves, casos de corrupción público-privada, donde vemos que los empresarios de las grandes empresas, tanto empresas de construcción, así como también bancos, están presos. Están presos. El principal ejecutivo de la principal
empresa constructora y está preso el principal ejecutivo del principal banco de inversión de toda América Latina. Y la empresa constructora también de toda América Latina, porque recuerden que Brasil es un gigante. Entonces estamos ante una situación de dificultad en Brasil que se genera en términos de la corrupción que afecta a Dilma Rousseff, a quien están por hacerle un juicio político. Están por hacerle un juicio político. Y entonces el vicepresidente se quiere ya separar de esta situación, porque él quiere esperarse y colocarse donde el mango madurito le caiga en sus manos. Entonces el vicepresidente Temer ya le está diciendo que él no está de acuerdo con el gobierno, que él nunca estuvo de acuerdo con esas medidas, que él no está de acuerdo con aquello, que a él lo han dejado de lado. ¿Por qué? Porque él está visualizando que si cae Dilma Rousseff, él le puede caer el mango en las manos. Y eso es lo que Temer está tratando de conseguir. Ahora, mientras eso sucede, vemos cómo ya Brasil está al borde de ser ya colocada en su deuda en forma de bonos basura. Es decir, que la calificación crediticia ya no va a ser grado de inversión, sino va a ser un bono basura, va a tener que pagar mayor tasa de interés, va a tener que hacer un ajuste fiscal importantísimo, tiene un déficit enorme, déficit en las finanzas públicas, tiene un proceso de inflación también muy acelerado, tiene una caída de la actividad económica, 4.5% estuvo cayendo en este tercer trimestre del año, y empobrecimiento de su población, con dificultad para mantener todo el esquema de ayudas condicionadas que estuvo favoreciendo una gran cantidad de población que a su vez estaba apoyando al gobierno de Dilma Rousseff. De tal manera que lo que vamos a ver en Brasil puede ser inestabilidad política y más inestabilidad económica. Por eso la lección que sacamos de Argentina, de Venezuela, así como también de Brasil, es que debemos promover la estabilidad política, el fortalecimiento institucional, lo cual incluye la justicia, y lo quiero subrayar en el caso de la República Dominicana, lo cual incluye la justicia, y entonces fortaleciendo la institucionalidad, fortaleciendo lo que es el buen manejo de la política, se puede tener un entorno favorable para el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad. Vámonos a la pausa, retornamos en breve con más Tecnopol.